bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a la 16ª sesión del Club de Lectura del Léete China, que el Instituto Confucio de Madrid organiza aquí en la biblioteca Eugenio Díaz. Bueno, hoy muchas gracias por venir todos y por la fidelidad a nuestro club de lectura. Hoy vamos a hablar de esa colección de cuentos escritos por Chen Chuncheng, Submarino en la noche, en la traducción de Teresa Tejera y Piera Díez, y publicado por Aristas Martínez, publicado recientemente en 2023. Y quiero presentar a nuestra ponente hoy, que es Teresa Tejera, justamente una de las dos traductoras de este texto. En principio iba a venir la otra traductora, Piera Díez, que desgraciadamente no ha podido venir por causas familiares, y quiero agradecer a Teresa de que en el último momento ha dicho que sí, yo voy a venir para no tener que cancelar esta sesión. Y quiero agradecerle más que a pesar de todos los problemas que puede haber, no que ha podido venir. Así me alegra mucho también poder compartir aquí con Teresa. Quiero primero presentarla, aunque yo creo que una vez ha venido cuando Gladys llevaba el club de lectura, pero bueno, nunca sobra. Bueno, Teresa Tejera es profesora en la Universidad de Salamanca, donde principalmente imparte asignaturas de literatura china. Su investigación se centra en la literatura moderna y contemporánea china, con especial interés en la imagen de la mujer y las escritoras chinas, aunque también tiene trabajos relacionados con la violencia y el trauma en escritores chinos contemporáneos. Residió en Pekín entre los años 2008 y 2014, donde trabajó de lectora de español en la Universidad de Pekín y la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín, donde profundizó en el conocimiento de la lengua y cultura china. Las obras más importantes que ha traducido son Campos de vida y muerte de Xiaohong, que se leyó aquí en el club de lectura, y Joyas de plata de Zhou Daxing, y más recientemente el libro de Chen Chuncheng, Submarino en la noche. Seguiremos las pautas establecidas de este club de lectura. Vamos a disfrutar una presentación de Teresa de unos 20 minutos, para después abrir el espacio para compartir impresiones, plantear preguntas y ofrecer comentarios, un poco de un espacio de diálogo que aquí el lunes por la noche. Bueno, gracias Teresa, y bueno, tienes toda nuestra atención. Bueno, muchas gracias Andrea por tu amable presentación, y muchas gracias a todos los que habéis venido aquí esta tarde a compartir este libro tan especial. La verdad, si lo habéis leído, es un libro bastante especial. Y bueno, efectivamente era Piera Díez quien tenía que estar hoy aquí, pero desgraciadamente no podía venir, así que yo en el último momento y a última hora, como habéis podido ver, he llegado. Pero bueno, espero que a pesar de que ya no esté yo, realmente no quería dejar pasar esta tarde sin hablar de este libro, ¿no? Porque creo que se lo merece. Es un libro bastante peculiar y diferente a lo que también estamos acostumbrados a leer, y se traduce de literatura china, así que me parecía también importante no quitarle el día al libro realmente. Bueno, mi presentación sobre todo es contaros pequeñas cosas sobre el autor y algunas cositas sobre cómo se relaciona un poco su obra también con su vida o su espacio, o lo que yo he entendido en su obra, porque realmente es un autor que de momento solo está publicado en español. Entonces, si buscáis información sobre él, pues prácticamente todo lo que hay está en chino. Entonces, como es muy poco accesible,
os voy a dar solo unas pinceladas de su vida y tampoco puedo decir mucho más porque es tremendamente joven, entonces todavía no le ha dado tiempo a hacerse una gran biografía, ¿no? Chen Yunchen nace en 1990, realmente es, ya veis que es muy jovencito, en una ciudad de Fujian, que está como al sur de Shanghai. Esto lo pongo como dato porque realmente los paisajes de su entorno son protagonistas en su obra. Siempre hace referencias a su lugar de origen y los paisajes que describe tienen mucho que ver con ese lugar. Y hoy vive en otra ciudad diferente a la que nació, pero sigue viviendo en esta provincia. Os he puesto algunas imágenes, como veis tenéis la provincia en rojo, sería Fujian, y algunas fotos de este lugar que, a pesar de ser estas, que combina realmente mucho lo que aparece en su obra, que son estos lugares tradicionales, estos paisajes verdes, montañosos, con ciudades también muy modernas que se mezclan en esa vegetación. De trayectoria, pues como ya podéis imaginar, no muy larga, ¿no? Realmente él también, tenéis de apoyo la entrevista que se le ha hecho y las respuestas que ha dado, que están colgadas también en la página del Instituto Confucio. Él realmente empieza a escribir ya desde muy joven, pero realmente como que tampoco pensaba en sí mismo de primeras en alguien que realmente iba a dedicarse a la escritura, porque realmente siempre estudió ciencias y tampoco parece que destacara muchísimo en asignaturas de literatura. De hecho, él mismo cuenta que cuando fue a entrar en la universidad, él iba a clases de literatura china de oyente, pero él estudió ingeniería. Y también lo cuenta como con cierta alegría, ¿no? Porque parece que, sí, porque parece que al ser oyente era como mucho más libre también en las clases, ¿no? Cuando uno siempre le imparte una asignatura, o cuando va a una asignatura con el objetivo de cursarla y aprobar, siempre tiene en la cabeza el aprobar a veces más que el disfrutarlo. Pero va a ser realmente en la universidad, cuando va a empezar a escribir prosa, aunque hasta ese momento también había estado escribiendo poesía, pero parece que también, por lo que él cuenta, tenía un carácter bastante introvertido, tampoco se lo había enseñado a nadie. Pero bueno, es en aquella época, en la universidad, donde empieza a interesarse por la narrativa y por escritores como, por ejemplo, Rilke o Azorín. La cosa de Azorín a mí me dejó totalmente loca, pero en la entrevista que está colgada contesta, y esto tiene cierto sentido. Wang Zhenqi, que es el otro escritor al que hace mención, del que tampoco habréis podido encontrar mucho porque no hay nada traducido que yo recuerde ahora mismo al español, pero es un autor. Me da un poco de miedo poner esta etiqueta, pero voy a decir un poco buenista. Un autor también muy amable, que describe paisajes. O sea, la naturaleza tiene cierta importancia también en su obra, los entornos rurales. Y su obra es, sin ser naif, pero realmente es una obra amable, que es lo que también me parece que comparte con él. O sea, que el enlace que hacen entre ellos no me parece bastante lógico la manera de haber llegado ahí. Bueno, él realmente sigue escribiendo, como también ha contestado, pero el trabajo que tenía, por lo menos cuando estaba escribiendo esto y después, trabajaba como ingeniero también en esta provincia, en la provincia de Fujian. Y esto es importante porque comenzó a trabajar en un túnel para construir estaciones de metro, y es que realmente yo veo que hay conexiones en imágenes que después se plasman aquí de los túneles, como entra, sale de la montaña, ve. Realmente tiene una trayectoria corta, pero es fácil pillarle las pistas
que va dejando luego en su obra. Bueno, como ya podéis haber leído, él empieza a publicar en Douban, que es una plataforma, una página china donde además de otras muchas cosas se cuelgan críticas de libros y a la vez también se puede colgar literatura. He puesto este pantallazo, que es la propia página, pero bueno, lo he puesto un poquito más adelante. Bueno, aquí simplemente para que veáis que se pueden buscar información sobre música, películas, muchísimos productos culturales de los que a veces se pueden colgar cosas y además tiene una gran parte de crítica sobre esto. Luego os colgaré la imagen de qué puntuación tiene hoy este libro y cuántas personas lo han puntuado. Bueno, empieza a publicar en el 2017 este libro. Todos los relatos realmente que hoy están aquí en Submarino en la Noche fueron publicados ya en esta plataforma y ahí es donde realmente se hicieron famosos. Después, algunos de ellos también fueron publicados en revistas literarias antes de que se publicara esta antología con todos ellos en papel. Aquí os he puesto que en 2021 había sido valorado por más de 800 personas el Douban con una puntuación provisional porque esto está vivo, entonces, bueno, hoy tiene menos puntuación, pero muchísimas más críticas, de 9,1. En abril del 2023 podéis ver aquí que estaba valorado por 54.981 personas con una puntuación de 8,3. Ayer, concretamente, había sido valorado el libro por 62.766 personas con la misma puntuación. Como podéis ver, es un libro que ha calado bastante en China, ha tenido mucho éxito, son muchos lectores que se han molestado en puntuarlo, muchos más los que lo habrán leído, ¿no? Ahora podéis investigar para meteros y darle a vuestra puntuación también. Para que esto suba de lectores. Subir o bajar. Bueno, cuando él cuenta cómo se hizo popular en Douban, hace un comentario que a mí realmente me parece que también refleja mucho su manera de pensar y que después se refleja siempre en sus cuentos. Él dice que antes de publicar en Douban había mandado sus relatos a revistas, pero que nadie le había contestado nunca. Y dice, quizás esos mails realmente no se usaban o pensaran que los relatos no eran buenos y que no merecían una lectura. A veces me planteo si el correo incluso fue interceptado por alguna organización oscura y nunca llegó a su destino. Como veis, él vive un poco su vida tal y como escribe. Igual. Bueno, quizá su obra El boli mágico, ¿no?, sería como una respuesta a cómo llegó a ser reconocido como escritor. Bueno, respecto a su estilo, ya habéis visto que realmente siempre está a caballo entre la modernidad y lo contemporáneo. Todos sus cuentos va enlazando, ¿no?, elementos clásicos que se enlazan con fantasía, con contemporaneidad. Hay muchas referencias literarias, muchas referencias culturales, pero a la vez tenemos muchísimas referencias de cultura pop o de videojuegos, ¿no? He puesto alguna diapositiva con esto. Pero hay una cosa que en todos los cuentos a mí me parece que tienen en común, y es que siempre hay una idea de fondo sobre la que gira todo, ¿no? Algunos de los cuentos, por ejemplo, nos hacen pensar sobre todo Submarino en la Noche, empieza con una reflexión sobre la pérdida de la inocencia, la pérdida de la imaginación, un gran sentimiento nostálgico para alguien tan joven, también sorprendente, pero así por lo menos es como lo he leído yo, ¿no?, que él hace todas estas referencias siempre, pero girando a una idea, que puede ser esa, la importancia de disfrutar del presente, la riqueza de lo imperfecto en el poblador de nubes. Siempre podemos extraer algo que no solo enlaza entre lo clásico y lo contemporáneo chino, sino que enlaza con lo universal,
¿no? Porque es un libro que refleja sentimientos y emociones que cualquiera de nosotros puede tener o puede haber experimentado. Respecto a mi experiencia traduciendo sus relatos, tengo que decir que traduciendo, por lo menos los relatos que yo he traducido, aunque los de tira supongo que funcionan igual, ¿no? Hay una gran importancia de lo visual, por lo menos para mí. Por eso muchas de las diapositivas que he puesto luego vienen acompañadas con imágenes, ¿no? de todas estas cosas que para mí era importante ver a la hora de transmitir. Hay tantísimas referencias culturales que a veces uno no sabía dónde parar de explicar o no explicar, o qué había que decir para que el público pudiera disfrutar también de eso sin que fuera muy farragoso. Y estas referencias sobre todo a diferentes niveles, porque realmente, claro, hay referencias culturales que ni siquiera, aunque sean universales y aunque sean de gente joven, a mí tampoco me apelaban. Quiero decir, cuando yo buscaba información sobre videojuegos, pues es que yo no juego, entonces es que no tenía ni idea tampoco de lo que me estaba... O sea, yo misma tenía que hacer investigación sobre a qué se estaba refiriendo y con qué imágenes estaba jugando en ese momento. Por eso, de algunos de los relatos he puesto alguna información, porque, por ejemplo, en Submarino en la noche yo lo veo un cuento muy autobiográfico realmente, ¿no? Como él claramente, por lo que se ve en sus libros, o sea, en esta antología de cuentos, tiene una imaginación desbordante. Entonces, supongo que él también se vio como un niño especial o un niño que, bueno, al que la vida también le va quitando esa imaginación, como nos pasa a todos, ¿no? Con eso perdemos, o por eso vamos adquiriendo esas vergüenzas a la hora de dibujar, ¿no? Porque si ya no dibujas perfecto, ya no puedes dibujar. Realmente este cuento yo creo que también fue su manera de conectar con el público, ¿no? Porque la gente en Toupan también empezó a decir que estas cosas le pasaban. Y además este cuento es que me parece que hay mucho de su trayectoria también cultural reflejado aquí. Por eso ponía aquí, estaba sintetizando muchas maneras que había tenido de fantasear a lo largo de los años. Pero hay dos imágenes que realmente nos dan la clave para estas imágenes del submarino. Y es que la elección de elegir el submarino como este lugar de fantasía, como este lugar donde viajar por la fantasía, tiene mucho que ver por un lado con Doraemon, con este nave en la que Doraemon va viajando, este submarino con el que viaja con su amigo, y con 20.000 leguas del viaje submarino de Julio Verne, cuya he elegido esa portada concretamente porque hay una imagen dentro de este cuento en la que hay un pulpo gigante que toca incluso la coraza del submarino. Igualmente lo podemos encontrar en esta obra. Además, en este relato hay una gran importancia de Borges. Luego también os he puesto una cita sobre qué realmente, cómo él se relaciona, cómo entendió a Borges y qué importancia tiene en su obra. Y este poema, A una moneda, que se menciona al principio del submarino, también jugó para mí un papel importante a la hora de traducir, porque claro, yo me encontraba maneras de describir que a mí me resultaban un poco raras también en chino, y yo decía, pero ¿por qué lo dice de esta manera? Hasta que me fui al propio poema de A una moneda y entendí que lo que estaba haciendo era jugar con las propias palabras del poema de Borges, pero claro, en chino, no en español. Por eso ahí yo también hice algún juego con las palabras que usa Borges en el propio poema para describir lo que él está contando sobre la moneda. Incluso hay una frase que si la lees en español puede parecer un poco rara, como lo de añade 2 líneas simétricas al universo. Pues no es que yo lo dijera así, es que está literalmente aquí, 2 series incesantes, paralelas, quizá infinitas.
Son literalmente versos del propio poema de Borges con los que él juega dentro del libro y que yo también decidí dejarlos tal cual porque me parecía que era lo que realmente quería el autor transmitir, tal cual esas frases. Él sobre Borges dice, cuando empezó a leer a Borges, dice, en sus primeras piezas me percaté de su interés metafísico. Me fascinó rápidamente jugar con los temas misteriosos que le obsesionaban, aunque en realidad lo que más me hechizaba era su técnica narrativa, geométricamente concisa y precisa, pero que a veces te envuelve sin control. Se echa un poco a volar y su tono envolvente te hace sumergirte en pocas frases en la atmósfera de sus relatos. La verdad es que lo leí bastante tarde, en cuanto vi una recomendación en Toupan. Toupan es fundamental. Así que lo hice salir un poco al principio de la pieza del submarino, proporcionando un elemento clave para su comprensión. Bueno, yo creo que no solo lo hace salir ahí, ¿no? Esta manera, realmente cuando dice que en pocas frases te envuelve en esa atmósfera, creo que realmente él lo hace también, que en pocas frases te va metiendo en un mundo de fantasía y ya te atrapa en su realidad. Otra cosa muy importante son las influencias de la tradición pictórica dentro de la obra. Una de las obras, sobre todo en la serie La Cumbre el Templo de la Cumbre de Bambú, hay el Templo de la Cumbre de Bambú es otra cosa que luego voy a poner, pero en el propio submarino también cuenta que cuando es un niño va caminando por los cuadros. Pues los cuadros por los que se va perdiendo durante días son estas imágenes. Yo claro, si buscáis estos cuadros con el nombre que está puesto en el libro, no lo vais a encontrar porque realmente no es traducción mía, porque no hay traducción oficial de esos cuadros al castellano. Pero aquí quería poner estas imágenes porque él en su imaginación se va perdiendo por estas montañas. Se va perdiendo por estos cuadros. Estos son los 3 cuadros que menciona, por los que se pasea alegremente durante días. Sí que puse las imágenes, o sea, el nombre de los autores en nota al pie, para que sí que podáis buscar el nombre del autor y seguramente salga alguna de estas imágenes. Pero hay muchas influencias, él lo reconoce, estas influencias que no solo están aquí, porque investigando sobre él, también encontré que su interés por la pintura, que también se plasmaba y bueno, iba a decir, ¿a qué relator recuerda esto? Ya lo he puesto yo, no hace falta que contestéis, al músico. Pero si pensáis en las primeras palabras del músico, retrata una ciudad o una imagen que es exactamente eso. Y es una imagen también sacada de este cuadro. Hay más referencias, de hecho él parece ser que también tiene en Toupan varias imágenes que va recogiendo de todas sus influencias de pintores y que le han ido gustando. Cuando ha hecho declaraciones de sus gustos personales, realmente vemos todas estas mezclas. Aquí os he puesto a Pikachu y a Bulbasaur, que también son protagonistas y capitanes en Submarino en la noche. Pero él dice que le gustan las novelas policíacas, las películas de suspense, que también le gustaba correr, coleccionar figuras de Pokémon. Esto es importante porque sabemos que ha colocado las figuras de Pokémon en el Museo del Siglo XXI. También decía que le gustaba jugar a uno de estos juegos, claramente también esto se refleja en sus obras. Había empezado a ver el fútbol, pero la verdad es que según lo cuenta parece que era como una obligación que se había impuesto a sí mismo. Porque dice, con la intención de seguir 1 o 2 temporadas completas, como yo tengo que ver de qué va esto del fútbol, pero bueno. Dice, él de sí mismo dice que en general cree que lleva una vida bastante común, con las penas y alegrías normales, y que solo es en la ficción cuando se entrega a ese mundo fantástico y sin restricciones, y cuando va construyendo estas historias, ese es el momento más libre y excitante de su vida. La verdad es que
por lo menos mi experiencia traduciendo y leyendo y releyendo también con esta ocasión algunos de los relatos de Chen Chun-Shen, se ve realmente que vuela libre, ¿no? por la imaginación, por la fantasía, y te envuelve bastante. Dentro de La cumbre de bambú, pues todas estas referencias visuales para mí eran también a la hora de traducirlo bastante importantes, porque hay muchísimas referencias en ese cuento. Además está plagado de referencias que van desde la tradición y la artesanía. Si os acordáis, hay un monje que se dedica a la talla, pues claro, va describiendo toda esta no es filigrana, pero bueno, toda esta talla que va haciendo, que son estos motivos decorativos. Cuando habla de una mesa en la que... la verdad es que fue un reto y yo no sé si realmente lo conseguí bien, plasmar bien, porque cuando habla de una mesa de té en la que hay una ballena que está en el mar, claro, es esa mesa de té que tenéis ahí. Desde luego que no es una mesita cuadrada con 4 patitas ni redondita, es esa mesa que es un producto artesanal, que ahí sí te puedes imaginar una ballena nadando. En nuestras mesitas de té, bueno, por lo menos en la mía. Pero esto era importante, ¿no? Para ver estas imágenes. Pero en este cuento se mezclan desde esa tradición, ese folclore, hasta referencias pop con estrellas del rock de los años 90 o estrellas del pop de Taiwán, videojuegos, escrituras budistas, con la estela, que también fue un momento interesante a la hora de traducirlo. También mete elementos de la propia revolución cultural. También os he puesto estas imágenes justo porque son persecuciones de monjes durante la revolución cultural, que eso se plasma muy bien en cómo lo esconden todo. Ahí se ve cómo queman algunas de las esculturas, que realmente es lo que ellos tienen más miedo que suceda y por eso esconden esa estela, como uno de los monjes guarda silencio constante por esto. Y todo eso te lo mezcla y de repente aparece un texto clásico de un escritor del siglo VIII precioso, y todo de repente en ese mundo que él construye tiene todo el sentido, ¿no? Todos estos elementos pasan a la perfección. Es una de las cosas que a mí personalmente más me fascinó, ¿no? de este escritor. Sobre todo esta parte de este poeta en la que habla del atardecer, yo creo que fue una de las que a mí personalmente me pareció más emotivas o emocionantes. Y hace lo mismo esto con una de las novelas clásicas más importantes, o por decir el Quijote chino, que es Sueño en el pabellón rojo. De repente es capaz de crear toda esa historiografía, ¿no? todo ese sentido del mundo a través de esta novela central. La verdad es que yo lo pensaba y diría, ¿cómo sería una de estas del Quijote? ¿Cómo nace? ¿Cuál sería el punto álgido? ¿Qué sería Sancho Panza en todo esto? Bueno, pues hace esta historiografía que realmente para mí también fue un poco, en cuanto por ejemplo a las notas al pie o las explicaciones. Claro, por supuesto los editores ayudan mucho en esto porque ellos lo leen los primeros y también saben decirte hasta dónde se entiende, hasta dónde hace falta explicar y dónde no, ya me lo contaréis vosotros. Pero claro, yo que ya era muy aficionada a esta novela, para mí tenía todo el sentido. No sé si es fácil de seguir fuera de esta novela, pero bueno, la verdad es que es todo un reto seguir este libro, este cuento realmente a través de la interpretación suya de esta novela. Bueno, esta imagen también la he puesto a hablar, incidiendo un poco en la importancia de todo lo visual, porque hay una escena que yo, si no hubiera tenido esta imagen, que le agradezco muchísimo a Google Imágenes que me la facilitara,
porque hasta que no vi esta imagen no me podía imaginar a estos dos personajes huyendo, metidos en ese montón de hojas de este color en ese momento. Por eso, a mí, si me hubieran dejado, hubiera puesto todo tipo de ilustraciones en este libro. Yo no sé si se merece una versión ampliada de ilustraciones. Igual que este tipo de jardines en el lago de Liying, en el que esta chica se pasa tantas horas de ensoñaciones, también era un reto. Para mí fue un poco difícil escoger esta palabra, aunque al final me quedé con rocalla, pero realmente no es exactamente una rocalla, es una palabra que se inspira en los chashan, que son estas montañas falsas que son decorativas dentro de los parques o los jardines chinos. También era difícil saber qué palabra usar, eso, para que realmente al lector le evocara este tipo de cosas sin tener que dar demasiadas explicaciones. Pero bueno, yo creo que buscando rocalla, algo de esto se podría intuir en este tipo de paisaje. Y bueno, para terminar, he seleccionado esta cita de Ge Fei, que es uno de los escritores contemporáneos actuales más importantes en China, o más destacados tanto nacional como internacionalmente. Tiene traducidos en español El Invisible y Memoria del Paraíso, que se ha publicado hace muy poquito, por si queréis también echarle un ojo, y que fue representante de uno de los premios, del jurado de uno de los premios que le han dado. Él habla de esta antología dice: Submarino en la noche muestra una gran originalidad. Combina de manera única conocimiento y experiencia, sensibilidad y racionalidad, imaginación y precisión. Tiene un carácter penetrante y conmovedor, así como una intensa fantasía. Con un lenguaje elegante y cautivador nos señala un nuevo camino para la ficción contemporánea. Y es realmente la cita con la que quería acabar, porque realmente este autor yo creo que también abre este nuevo camino para esa ficción de los jóvenes que están publicando ahora, actualmente. La verdad es que fue una apuesta de la editorial arriesgada, porque no estaba traducido a otra lengua, por lo tanto tampoco se sabía cómo iba a funcionar fuera de su contexto. Pero bueno, yo creo que ha sido una apuesta muy bonita, porque el libro se lo merece, y realmente yo creo que marcará también una tendencia. Así que, bueno, hasta aquí mi intervención. Ahora ya os dejo la palabra a vosotros. Bueno, muchas gracias, Teresa. Yo creo que con esta presentación nos has dado muchas pistas también para ir desarrollando y poder expresar nuestras propias impresiones. Como siempre, quiero aquí abrir para vuestras participaciones. ¿Queréis compartir algo, preguntar algo a Teresa, compartir una impresión? Yo quería primero felicitarte, porque me parece que traducir un libro sin ninguna otra referencia de chino al español debe ser una tarea difícil, pero encima este autor me parece que debe ser una triple exigencia del idioma. Porque a mí, que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, me parece que tiene una dualidad entre una persona muy sensible, con una sensibilidad enorme, y una mente muy en la que hace unos desarrollos de proceso cada uno de los relatos, que a mí, que también soy ingeniero, me sorprende el hecho de que sea tan mecánicamente descriptivo de todas las cosas, que use unos títulos que no sé si son vuestros o son de él o de las dos partes, tan estupendos para cada etapa de todos los procesos que va contando, y que tenga esa referencia
que es verdad que tiene referencias visuales, pero yo diría que tiene referencias sensoriales. Porque cuando hablabas, por ejemplo, tú de esta historia de los ginkgos, es que hueles los ginkgos cuando están corriendo. Creo que es una lectura que merece leerse 2 veces. Yo lo quiero leer 2 veces, en muchos casos, porque es tan inmensa en referentes que verdaderamente los pierdes si no tienes digamos, un tempo para aprenderlos con H de lo densa que es, ¿no? Y me ha sorprendido que siendo oriental tenga tantas referencias occidentales. No sé si esta historia de Tobón que estás contando permite que haya mucha información cruzada, pero en algunos momentos me recordó al Murakami de origen, en esa efervescencia del mundo oriental, y sin embargo me ha parecido que se anclaba en muchas cosas que eran sorprendentes, ¿no? Un conocimiento musical de Bach que funcionaba estupendamente, aparte de las referencias que te estoy dando que eran más puntuales, pero una admiración un poco por cosas que se producían en Occidente, y me sorprende que siendo tan joven, no sé si ha salido de China, porque de todo lo que has contado no parece que haya salido mucho de China, que tenga también tanta capacidad de absorción de cosas que son tan lejanas a su cultura. A mí me ha encantado. A mí me ha parecido un libro maravilloso. No creo que todos los cuentos sean de la misma calidad, pero me parece que hay algunos que son por sí solos recomendables para cualquier lectura. Así que os felicito. Bueno, muchísimas gracias por tu comentario y sobre todo por esa lectura tan atenta, porque de verdad que cuando uno está traduciendo esto dice, Dios mío, ¿alguien lo va a apreciar? Como yo, como yo, esta cantidad de horas, pero sobre todo porque hay veces que no sé, pues que no se llega al libro y ya está, pero que yo de verdad que me alegro muchísimo de que lo haya leído de esta manera. Yo también reconozco que creo que son cuentos que merecen a veces, algunos por lo menos, doble lectura, porque te meten en una realidad que a veces, como realmente en la lectura a mí por lo menos me parecía relativamente fluida o tal, no te das cuenta de la complejidad que se te está creando o del mundo que se está creando o de que de repente una cosa que te parece que en ese momento no tiene importancia va a darte la clave de por qué ese cuento o a qué responde este cuento. Entonces yo creo que sí, que algunos desde luego se merecen esa lectura atenta o esa doble lectura. Y en cuanto a las referencias, bueno, yo creo que ahí se nota muchísimo que ha nacido en los años 90. Entonces, claro, ya tiene una cantidad de referentes culturales que van mucho más allá de su cultura, de su entorno, que yo diría que no cualquiera de 30 y pico años los tiene, porque realmente tiene evidentemente Bach tampoco creo que sea una referencia en Occidente para muchos jóvenes de 30 años. Pero yo creo que sí que responde a esa curiosidad que realmente se le ve, ¿no? a él, ¿no? De su propia cultura y de otras, como ¿por qué ha llegado este hombre a Azorín? O este chico a Azorín, ¿no? Y al final es que, vale, pues es que ha leído a Wang Zhenqi, que a lo mejor tampoco es un autor que lean muchos jóvenes de 30 años o de 20 años en ese momento. Entonces, claro, todas estas referencias culturales yo creo que ya para alguien realmente que consuma o que quiera o que tenga ganas de conocer, ya me parece que eso ya está total, esa frontera ya no existe, igual que con el fútbol. Sí, yo creo que olvidamos que el número de traducciones que hay en China de libros, que nosotros no tenemos el equivalente
de traducciones de lenguas de otras culturas, ¿no? De China, de Japón, los clásicos, y se lee, ¿no? En China, claro, está todo traducido, y Borges está disponible, y la literatura, y la gente lo lee. Y ya básicamente desde el principio del siglo XX, ¿no? Que se recibe, se traduce, y ahí, en ese sentido, somos mucho más parroquiales, mucho más limitados a nosotros que ellos, ¿no? Y yo creo que se ve aquí, ¿no? que me parece fascinante, ¿no? Bueno, pero tampoco quiero aquí tomar protagonismo, pero... El problema, no sé si os ha pasado, que como ha pasado mucho tiempo desde que leímos el libro, a mí el libro me deslumbró por completo. Porque no me lo esperaba, o sea, sobre todo, vamos, hay muchas referencias a la cultura occidental, pero son referencias de la alta cultura. O sea, no son referencias cualquiera, es una mezcla curiosísima entre Pokémon y Borges, pero no solo Borges, ¿eh? O sea, yo en el primer relato que yo tuve que pintar, que yo, según iba leyendo esto, y estoy convencido que yo he podido pillar referencias culturales occidentales. Es que me temo que se me escapan muchísimas que tengan que ver con Oriente, que yo desconozco, ¿no? Por ejemplo, en el submarino en la noche, independientemente de lo legua que todos sabemos, es que el relato de la ley, tal como él lo cuenta, se mezcla con la mecánica cuántica. Vamos a ver, esa tirada que hace de la moneda son las dos posiciones que relata. O sea, la mecánica cuántica está ahí y está el ingeniero. O sea, entonces yo ya, el primer relato digo, ay Dios mío, ¿esto qué es? Y luego me di cuenta, digo, este tío tiene 30 tacos. O sea, pero es que, de verdad, mirad, no quiero ser pesado, pero por ejemplo, en el diario de un jugador del web está clarísimo que conoce perfectamente Orwell, y en concreto 1984, porque es que está allí, pero está también el zorro de Saint-Exupéry, porque es que aparece también, ¿no? O sea, el músico a mí me dejó asombrado. Hay un libro de un alemán, el libro es de Terror de Utopía, que describe Moscú de 1938, yo creo que es Morales, o algo así. Bueno, es un libro también magnífico, pero es que tiene muchísimo que ver con lo que cuenta allí. Porque claro, este relato del músico yo creo que él tiene la presencia, habiendo ocurrido en China las cosas que han pasado, de ponerlo en el horror de Rusia, ¿no? Pero es que tú lo lees y en el fondo pues estás a su hobby, y la oficina de inspección musical, pues te imaginas cuando Stalin escribía los artículos y los mandaba a la Olivencia, ¿no? O sea, es que eso, cuando tú lo estás leyendo, te das cuenta que él lo conoce perfectamente. Y dices, bueno, pero este tío... No, de verdad, yo lo digo. Pero bueno, luego, la misa por el sueño en el pabellón rojo, a mí ya me... Yo ese libro me encantó. Me costó un trabajo enorme leerlo, porque claro, al principio empieza a hablar de una piedra, un tío que tiene una piedra en la boca, no sé qué, y claro, un sueño te lía. Luego lees las 10 primeras páginas y luego ya te quedas deslumbrado y acabas hablando al final. Pero es que el que lo relacione nada menos que con Bach y sobre todo con la misa en sí menor, es que es increíble. Claro, y entonces a mí, yo cuando terminé de leer el relato, llegué a tener un poco de miedo, pero ya tengo 50 y tantos, me da igual, porque me morí de pronto y digo, pero digo yo, joder, estos tíos nos llevan, es que nos van a dar la vuelta. No, en serio, porque es que la gran cultura occidental está en este libro, y está, bueno, pues tomada así como de broma, y eso es lo que yo he podido pillar. Estoy seguro que hay muchísimas más cosas, ¿no? Con lo cual, cuando termine el libro, digo que estamos conmigo. Es un libro muy bello.
Muy aburrido. Pero es que aquí es un cuadro que te ríe mucho. Sí. O sea que, de verdad, desde mi punto de vista, deslumbrante. O sea, y enhorabuena, porque el trabajo que tú has tenido, que habéis tenido que hacer las dos, porque es que yo creo que son muchos mimbres para intentar. Sí. Sí. Y esto también me acuerdo de lo que había comentado en los títulos. Los títulos son del autor. Claro, evidentemente están traducidos, pero están traducidos como lo más fielmente posible. Realmente no le hemos cambiado los títulos a nada. Incluso, por ejemplo, con Misa por sueño en el pabellón rojo, pues yo sí que le estuve dando una vuelta claro, era un título que ¿cómo entra? No sé, ¿qué piensas cuando lees Misa por sueño en el pabellón rojo? Pero claro, es que luego te pone abajo, te pone la misa, te pone... Que fíjate yo en la nota esta que pone al final de ese relato, yo tuve tentaciones también de proponer a la editorial que lo pusiera al principio, pero luego también dije, bueno, tampoco vamos a... Porque es verdad que traduciendo a veces, o por lo menos a mí me pasa, precisamente para facilitar todo ese proceso por el que tú has pasado, a veces muy complejo, puedes llegar a querer infantilizar un poco al propio, no infantilizar de una manera consciente, pero sino como no, pues esto a lo mejor al principio. Eso lo tenemos que hacer primero vosotros y luego nosotros. Y a lo mejor está bien que esté al final. Claro, efectivamente, y ahí dije, no, claro, si el autor lo ha puesto al final también es por algo, ¿no? Porque pues tú llegas aquí, ahora te voy a explicar por qué toda esta locura que te he puesto aquí y ahora tú pues vuélvete a leer el relato y ya llegas a tus conclusiones. Es verdad también lo que decías de esta mente lo que habíais dicho los dos, ¿no? De esta mente tan privilegiada de mezclar, pues eso, elementos muy de ingeniería, muy de construir todo esto como si fueran plataformas de significado y de repente meter todas esas referencias. O sea, realmente es una persona, a mí me sorprendió, muy joven, para tener todas esas referencias. Por eso decía, es que, claro, nosotros con 30 y pico años a lo mejor tampoco tenemos todas esas, no manejamos todas esas referencias con esa facilidad. Y a mí, por ejemplo, por eso he elegido el templo de bambú para poner todas esas imágenes, porque de repente es como que te está hablando de... A mí me encantó, por ejemplo, y hablando de la ironía, me parece que hay muchas cosas para reírte dentro de este cuento, incluso en un relato que puede llegar a ser hasta cierto punto triste, como el templo de la cumbre de bambú. No sé si triste es la palabra, nostálgico, creo que todo tiene algo de nostálgico en este libro, pero de repente que aparezca este monje que juega y que se defina a sí mismo como, pues si ha habido monje que hacía artesano, pues yo soy monje player y ya está. Y que se ha cambiado porque no ha conseguido llevar el número de visitantes suficiente para quemar más incienso y que le hayan subido en la escala. Sí. Es todo realmente que tiene esta visión realmente muy sensible y muy completa de las realidades, ¿no? Tanto de las partes más sensibles como las partes más prácticas, y de todo se ríe y... Fíjate, estaba pensando ahora en lo del templo de la cumbre de bambú. Es que yo creo que no da Puntada sin hilo. Exacto, puntada sin hilo. No, es desde que luego. al final la estela resulta que se convierte en una especie de puente entre la vieja y la nueva China. Y es que es precioso. O sea, lo ha dejado ahí como un puente para que la gente pase. O sea, es que es lo que dices tú. La verdad que tienes muy pocos años. Sí. Para que Será mucho haya tanta... como pocos de espejos. Yo no sé si es la metafísica, porque yo no soy la metafísica, pero cuando de repente en mitad del cuento cuenta lo de Estornino de Mozart, que si no te lo lees en ese momento con atención, si no te enteras de la historia. No sabes
por qué ha pasado al final del músico. Y esta historia de repente todos estos pájaros cuando cantan la sintonía de su ADN caen muertos, es una preciosidad, como le pasa al templo este también, con la idea de que todos los humanos tenemos una visión que nos conmueve y no sabemos muy bien si la hemos visto o no la hemos inventado, pero está en nuestra capacidad de repente emocionarnos, ¿no? Estas ideas así como las cuenta un poquito a los de repente. Por eso decía que en todos los cuentos, si vas un poco más allá del hecho que te está narrando, de la anécdota que te está contando, es que para mí todos los cuentos te apelan a algo. Por eso yo creo que también viajará muy bien en el tiempo, yo creo, y entre culturas, entre países, porque al final está apelando a cosas humanas, ¿no? Al sentido de la vida, al tiempo, a la nostalgia, a la política. Incluso hay mucho de político en este libro, aunque no haga referencia, no se meta realmente, pero es que no le hace falta, porque ya te lo está diciendo. Para mí El podador de nubes es una declaración absoluta de intenciones, por supuesto el músico, pero en el músico es más evidente el aparato propagandístico y todo, en El podador es mucho más sutil, pero ahí está. Y todas esas imágenes que crea, y luego las referencias entre los cuentos, porque yo esto, mientras lo estaba traduciendo, hablando con Tira, también a veces cuando nos llamábamos la desesperación, en la desesperación, sí que hay una cosa que nos estaba pasando con él, que era como si ya empezara a saber cómo funcionaban los engranajes de su mente, y empezaba a saber cómo usa imágenes recurrentes. Y yo decía, ahora es muy joven, pero dentro de 20 años o 30 años volver a él o volver a toda su obra va a ser curioso, porque por ejemplo los pájaros son importantes, los pájaros. El color azul es muy importante, no solo en El submarino, es importante en otros cuentos. Hay imágenes suyas que van saltando de un relato a otro, y yo decía, ¿será él consciente de todas estas cosas que no sé? Pero es realmente sorprendente y curioso cómo luego también eso lo íbamos viendo o descubriendo los engranajes de su mente, cómo iba todo. No, yo tengo muchísima curiosidad, de verdad. Creo que también le va a costar, esto no porque él me lo haya dicho, evidentemente, sino porque creo que después de este libro es difícil volver a escribir algo. A mí me parece, ¿no? que es un libro muy completo, muy bien. Evidentemente yo también tengo mis preferencias con los relatos, no todos los relatos me parece que tengan el mismo, no quiero decir valor, pero que algunos me parecen mejores que otros, pero el que ha puesto el listón muy alto. ¿Qué va a hacer ahora? Una novela. Que la novela no vuelve loco. El listón lo ha dejado alto. No me he leído la segunda vez, pero lo que estaba justamente esperando a vuestra visión de cómo habéis trabajado la traducción, ¿no? Pero seguro que antes de acabar el año me he leído por lo menos esto de más. Y entiendo lo que los relatos realmente me ha gustado desde el músico, ¿no? Por ese ambiente, también algunos
El borrador de novelas ha sido tu cuento. Cuando, a ver, además ahora estoy viendo aquí, realmente en la portada, y están las nubes bien recortadas. No, que no tienen ningún... Nada. No. Entonces eso es. Y luego pues también el de bolígrafo, eso será... Tengo que reverlo, pero después de todas las informaciones que he conseguido hoy con más clases. Sí, es que yo creo de verdad que el libro permite, ¿no? Permite volver, o los cuentos, algunos sobre todo, permiten esa doble lectura, leerlo y luego volver a leértelo quizá con el tiempo, volviéndolo a pensar, porque está en esos pequeños detalles que incluso a veces se te pasan. Por eso la verdad de traducirlo era meticuloso. Ya os digo que a veces era como, pero claro, tanto Tira como yo lo hemos disfrutado mucho, realmente, porque para nosotras también fue una sorpresa el autor, porque no lo conocíamos hasta el momento en el que nos llegó esta propuesta de la editorial. Y claro, al principio yo pensé, bueno, va a ser ciencia ficción, no sé, no me manejo bien ahí, no lo sé, pero qué va, realmente ha sido una sorpresa muy buena, y para nosotras también era como, merece ese esfuerzo, esa doble lectura, esa triple lectura, para nosotras muchas lecturas, desde luego. Pero sí que Tira es la que tradujo El músico, nos repartimos más o menos los relatos y ella tradujo El músico, y la verdad es que ha hecho un trabajo increíble ahí. Me he acordado, claro, de la misa por el sueño. En el fondo está también Bradbury, o sea, está Fahrenheit en el 400, y está, en el fondo está, o sea, porque ¿qué es lo que se pretende ahí? Lo que se pretende ahí es recuperar un libro de manera selectiva. Yo creo que lo que nos viene a decir es que recuperar la realidad real es imposible, es prácticamente imposible. Pero es que claro, me acabo de dar cuenta ahora, que ya no es solo que la misa en re menor en sí, que la misa en sí sea una de las costumbres de la... Es que es la única obra en la que Bach, que era un luterano absoluto, hace una misa católica. ¿Vale? De hecho, su hijo, me acordaba ahora, su hijo, porque yo creo que la hereda de Dios, García. Entonces, habla de la misa de su padre como la católica, o sea, como la misa católica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que digo? Este tío no da puntada sin hilo. O sea, de alguna manera nos quiere meter en la contradicción absoluta. Y entonces, claro, se pone a tejer una especie de cañamazo que dice, bueno, o sea, a mí me sigue pareciendo imposible. O sea, no sé este hombre a qué se ha dedicado, porque encima ha tenido que estudiar una ingeniería, por lo cual... Ha debido de salir poco. Por las fotos que he visto de él, está blanquillo. O sea, no, hay una imagen, creo que era en la cumbre, que hay que él intenta guardar la... yo creo que es ahí, ¿verdad? Que intenta guardar la llave donde están todos los recuerdos de su barrio, y describe una imagen de una biblioteca, el sitio específico donde da la luz a una hora, y yo me imagino a este chico allí. O sea, haciéndose con todas estas referencias. Realmente, sí, hombre, evidentemente es una mente privilegiada, ¿no? Para haber hecho todo esto y haber creado todas estas relaciones. A mí lo que me parece fantástico de Misa
por Sueño en el Pabellón Rojo es que haya elegido una obra literaria para dar sentido al mundo. Me parece precioso que haya dado ese también me parece como una oda a la literatura, ¿no? Esta obra literaria es el sentido del universo. Pero también acaba como en ese desvanecimiento o final, no sé, de todo lo que empieza termina, ¿no? Un poco así, esa sensación me dio al final, ¿no? Sí, sí. Todo se desvanece. Todo. La obra, Todo, el mundo. Sí, bueno, eso a lo mejor sí que tiene ahí este pensamiento taoísta de fondo de las cosas siguen su curso y vuelven a la nada. al vacío. Esto, O budista. o budista. Sí. Ahí, yo veía como ahí, yo estaba pensando en los clásicos que construimos. Yo creo que los clásicos eran mucho más presentes. Yo creo que por lo menos en mi educación, como son ahora, ¿no? Como se hacen referencia, no sé, en lo alemán, ¿no? Nosotros todos teníamos que leer Faust, porque Faust es como Fausto, ¿no? De Goethe, es como la obra que explica el alma alemana, ¿no? Y se puede entender a través de esto, ¿no? Y yo veo como esa cosa de ver el sentido del mundo, ¿no? Y aquí realmente es como la obra escrita es como constituye el mundo realmente, pero como esto va desapareciendo, creo que, ¿no? Ese mundo, ese sentido de construir y el fin, que es un fin de mundo, ¿no? Que es, a mí me sorprende ahí esa sensibilidad por las referencias a la cultura alta por un lado y al mismo tiempo como un espíritu juguetón que conecto con el mundo, ¿no? De los videojuegos, no esa seriedad que asocio normalmente cuando no lees como los clásicos y ahí está el sentido, ¿no? Y me parece como muy rico, ¿no? Casi una manera de recuperar la relevancia, ¿no? de esos textos clásicos, ¿no? A través de un espíritu más sí, juguetón, más como sí, innovador, sí, innovador, ¿no? original, una manera de sí, decir, bueno, todo esto puede coexistir con Pikachu. Sí, Pikachu, exacto. Sin perder su relevancia. Exacto. Sí, me pareció como inmensamente enriquecedor. A mí me gusta, no sé, porque hemos hablado que algunos cuentos nos parecen, me gustaría escuchar cuáles son vuestros cuentos favoritos aquí. ¿Por qué? Yo iba a preguntarle a ella igual era porque había dicho que no todos tienen la misma comunicación. Sí. A ella, ¿cuáles de los 9 que hay, qué 5 que ya no tienen? ¡Qué momento más difícil! ¡Apagar la cámara! A ver, bueno, yo tengo debilidad absoluta por Sueño en el Pabellón Rojo, entonces Misa por Sueño en el Pabellón Rojo para mí es con el cuento que más he sufrido y más he disfrutado a la vez y que realmente volvería a traducirlo otra vez si hiciera falta. Yo creo que ese cuento para mí estaría La Cumbre de Bambú, El Músico, y no voy a decir más. Pero con el público. Eso. El público que os ha aportado. Los más largos. Los más largos. El músico, me parece que tiene más recorrido, tiene más capacidad de jugar de alguna manera con el lector, porque ninguno de los relatos está ordenado como, digamos, cronológicamente muchas veces. Ni siquiera el propio personaje que está hablando se describe a sí mismo. Hay veces que no tienes ni referencias, no sabes si el que lo está contando es aquel que se ha quedado traspuesto durante
esperando con las señalas, porque eso ya... El de palmo de oro. Imaginarme esa espada que hacía aquellos elementos metados y no sé qué, no sé cuántos. Los cálices estos que siempre tienen la pluma en medio y eso permite ver el pasado y el presente. Bueno, me parece que son siempre estos fetiches, ¿no? Estos elementos fetiches que aparecen, están escritos como pues eso, a la perfección, o sea, que es que los podrías ver y que tienen esa cualidad mágica que de repente se incorpora como si fuera normal, ¿no? Y luego también me ha gustado otra cosa que estoy hablando mucho, pero me ha gustado mucho también esta referencia a los instantes en que dos cuestiones chocan y se conectan. Por ejemplo, los momentos de penumbra, ¿no? En los que parece que aparecen estos diablos que cuecen la noche. Este aparece en un relato y luego aparece en la cumbre de bambú, ese momento que incluso los niños no salen a la calle, los niños y los mayores no salen. Esta sensación de que de repente hay momentos que son desconocidos para el ser humano, pero son peligrosos, porque no están atroz. Eso a mí me parece una inteligencia atroz, pero me parece lo mismo de un ser muy imaginativo, pero muy centrado. O sea, con una imaginación muy mecanizada. Y debo felicitaros por la portada, me parece que la portada ha hecho una justicia al libro enorme. Se la encargaron a un, ahora no me acuerdo del libro, mira, esto lo tenía, el Marqués. La portada todavía no habíamos terminado de traducir el libro. Cuando ya había diseñado la portada, los editores hablaron con el ilustrador para contarle algunos de los elementos que aparecían, le mandaron algún texto y la verdad es que yo creo que la portada lo clavó el ilustrador. La verdad, es bonita. Yo la verdad es que estoy muy contenta con la portada porque sí, da todas estas pinceladas que aparecen luego en el cuento. Quizá la misa es porque yo le habría dado a la portada más importancia a la misa. Yo es que sigo pensando que ese relato, a mí por lo menos, pero ahora estabas tú comentando el tema de los fantasmas y de los... Me he acordado de Genji. Vamos ahora a tu compra, que pasa igual. Que tanto en el sueño del pabellón rojo como en Genji aparecen fantasmas que son letales. Aparecen esa noche y matan simplemente por su presencia. O sea que hay esa especie de mezcla entre, no sé, el aspecto más profundo que tenemos dentro de nosotros mismos. Porque fíjate, yo estaba ahora pensando también, ahora vosotros diréis Dao de Jing o algo así, yo he dicho siempre Dao, ¿no? Dao de Jing, esa especie de, ya que es un libro súper pequeño, yo cuando la primera vez que leí me dije, bueno, porque es que en el fondo, en este último relato está también, o sea, el que a veces el todo es la nada. Y es que es así. Por lo cual, yo, si tengo que escoger uno, me quedo con ese. Los demás son muy buenos, pero yo me quedo con ese. A mí lo que más, porque fue el primero, ¿no? El submarino en la noche, ¿no? Aquel niño, yo qué sé, con sus mundos, ¿no? Y como luego, claro, de adulto se acabó el rollo, ¿no? Que se acabó ni submarino, ni nada, pues bueno, pero me pareció, no sé, tampoco tenía una idea ni sabía de qué iba ni nada, ¿no? Pero sí que me pareció este juego que también pensé, ¿no? Que era un ser privilegiado, así, del autor, ¿no? Y luego, claro, fui entrando más y quizá también más adelante lo vuelva a releer por todo lo que habéis hablado, pero también le doy las gracias porque ha sido una gracia. Tengo que decir, ahora sí, con lo que decíais de los espíritus y todo esto,
claro, hay además toda una tradición literaria en China, los Shuguai, que son cuentos de espíritus en los que se relatan fenómenos sobrenaturales, esta mezcla del mundo de los espíritus con los humanos. Entonces realmente hay toda una cultura folclórica, si la queremos abordar así, detrás de esto, ¿no? Y que sigue presente y realmente claro, precisamente en esas zonas, también zonas que tienen gran parte de territorios rurales donde más se conservan todavía estas leyendas, y me parece que al darle espacio en este libro a esas historias también es una especie de homenajear esa tradición cultural, ¿no? Al margen de que también, porque lo sabe engarzar con otro montón de cosas, repito, que apelan también a nuestras reflexiones de hoy, ¿no? Con una puesta de sol, que elige también ese momento que a todos nos sigue hipnotizando, ¿no? Que da igual que sea aquí, allí, que con espíritus que sin espíritus, pero también le da esa pátina cultural propia y hace revivir toda esa literatura que ha existido siempre. Bueno, siempre no, pero de hace muchísimos siglos en China. Y menciona Pusunling, que es casi el... Sí, es como la cumbre de esta tradición, ¿no? Sí, el Zoro, ¿no? Y también que aparece. Sí. A mí me llama mucho la atención un cuento que no hemos mencionado tanto, que es lo del lago de Liyi. Porque me parece muy diferente, muy distinto, y me parece que está como explorando algo. Yo no sé si lo ha publicado en este libro en el orden temporal en los que lo publicó en Douban. Me pregunto porque ese es un libro sobre la memoria y habla y me llamó mucho la atención porque lo que decías tú al principio, ¿no? María José, que siempre como hay una realidad que está subyacente, ¿no? Como dice, no lo dice, ¿no? Me quedé mirando extasiado el licor revolviéndose en la copa y sentí vagamente la existencia de cierto flujo enigmático en los intersticios de la materia, ¿no? Es como una realidad que está ahí, que podemos acceder, ¿no? En los sueños o a veces en estas coincidencias, ¿no? De dos experiencias que no parecen que tienen ninguna relación y de repente hay como este muro, ¿no? Que se encuentra y ahí de repente se revela algo. Pero es como en ese otro cuento es como si rechazara esta visión, ¿no? Porque dice y esto cito ahí también, ¿no? Cuando dice a ver, lo tenía, ¿no? Que justamente dice algo como sí, aquí está. En aquella noche resolvimos un pequeño misterio que nos había atenazado largo tiempo, así se rompieron en pedazos mis suposiciones fantásticas, ¿no? De repente aquí se rompe lo fantástico. No se establecían estos vínculos ocultos entre los acontecimientos del universo, sino que la memoria humana a menudo coge dos cosas que no tienen nada que ver entre sí y las interrelaciona sin razón alguna. Incluso cuando no hay manera de verificar la autenticidad de un recuerdo, las emociones que despierta nos siguen acechando en los pequeños detalles. Dos momentos distantes se unen a través de la misma sensación al enfrentarnos a un material idéntico. Y ahí de repente es como se tenía la sensación, ¿no? Lo que tú decías, ¿qué va a escribir después? ¿No? Como si se abría como una puerta para una exploración diferente, ¿no? Quizás porque él explora la memoria, el sueño, pero nada en el sentido freudiano, psicológico, ¿no? Los personajes. Es el único cuento que tiene una conexión sentimental. Sí, que tiene una conexión sentimental. Es un cuento en el que aparece de repente en una vida real. Sí. Y que tiene... yo diría que la fantasía está ausente en este relato. O sea, hay
imagina cosas Sí, y sí. es como que quiere echar a volar la imaginación, pero no, porque es siempre una búsqueda de la realidad y una búsqueda de la realidad decepcionante, Sí, sí, además, sí, ¿no? sí, En sí, ese sí. cuento. La búsqueda de un agua que está escondida, ¿no? O sea, al final hay un punto de... Sí que es el cuento que para mí también es de todos el más diferente. Sí. Yo creo que es el cuento más prustiano. Porque es el cuento en donde el paso del tiempo tiene. Sí. Y entonces es un Y la- cuento, y tienes tú toda la razón, completamente distinto. Sí, que son, y la realidad psicológica, el envejecimiento, el desamor, y me chocó un poquito, ¿no? Me gustó mucho por eso, porque es como un tono diferente, una sensibilidad. Yo tenía la sensación que se estaba como abriendo algo nuevo ahí. Quizás no tan conseguido como los otros, no tan virtuoso, ¿no? Como, A lo mejor la próxima novela va por ahí. sí, ¿no? Pero no sé qué Pues, sentías tú con este relato. Pues con este relato fue uno de los que, quizá con uno de los que menos conecté. Ujú. A la hora de traducirlo, tengo que reconocer que por eso también quería callarme antes. Es verdad que quizá fue uno de los que dije, ¿por qué? Porque este relato me resultó muy curioso. Odié un poco al autor por lo del revoque de granito, porque fue un horror traducir esa parte, porque estuve primero intentando comprender en castellano qué era el revoque de granito y ver cómo se hacía, porque digo, es que esto yo no sabía qué palabra usar porque no conocía esto en mi propia lengua, claro. Pero en este sentido me pareció muy curioso. Ahora fíjate, no me acuerdo porque en la edición en chino todos los cuentos están, por eso lo he abierto y he mirado el libro, porque en la edición en chino todos los cuentos tenían la fecha puesta al final. Yo casi siempre lo dejé, pero al final, por lo que veo, que no me había dado cuenta, se quitó. Pero el orden de los relatos está exactamente igual como en el original chino. Tengo que comprobar las fechas, excepto Misa en el sueño de Pabellón Rojo, por sueño del Pabellón Rojo, que lo cambiamos al final con permiso del autor, porque nos parecía que cerraba el libro mucho mejor ahí. Por eso no sé contestarte a si temporalmente era el último, pero sí que realmente tu reflexión sobre este cuento yo también me la hice y dije, ¿por qué? No sé si estaba intentando él mismo despegarse de esa fantasía, porque mi sensación era constantemente estar esperando a que eso apareciera. Incluso cuando cuando introduce el personaje de papá pájaro, que tiene este pájaro que tiene totalmente adiestrado y tal, digo, ya está, aquí está. Y no. No sé si va a ir por ahí su experimentación. Está claro que ahí quiso hacer algo diferente, porque es el único cuento que... Muy diferente. Para mí, no de los mejores. Con el que yo personalmente menos conecté. Excepto hay algún párrafo o alguna frase o alguna reflexión que realmente me gusta, porque bueno, tiene reflexiones muy poéticas, muy bonitas, pero no sé muy bien. Es una historia triste. Es una historia triste, incluso la historia de amor no es bonita. La historia del origen, la historia de la chica es triste y la historia de Dios es triste. Y por qué la chica se muere al final, ¿no? O sea, que no hace falta que se muera, ¿no? Eso también pensé yo, digo, y me enteré de que se había muerto hace poco. Bueno, ¿y por qué deja a esta chica? Pero a mí yo me quedé mucho con la imagen de ese lago enterrado en aparcamiento, ¿no? Que también lo ve, que se ve todavía un poquito, que se va hundiendo, ¿no? Es como esas cosas que están ahí, que tú sabes, ¿no? Que conectan, pero lo tienes que saber para descubrir, ¿no? Que eso sí me pareció como... Yo conecté también, ¿no? con el otro cuento, ¿no? Cuando describe cuando deshacen
las casas, ¿no? Y, sí, claro. ¿no? La destrucción, ¿no? Con esa sensación de nostalgia, ¿no? De acabar, ¿no? Y de huir, ¿no? Son justamente, a mí mi cuento favorito es la del bambú, la del el templo del bambú, sí. Porque es como, que tiene que ver, creo que con mi propia lectura de las monografías de templos. Hay un género de textos en China que son las historias de los templos, que he leído mucho y he traducido estelas, por lo tanto es como yo me conecté mucho con esa historia. Dios mío, hubieras tenido que traducir tú esta estela de la mariposa que a mí casi me quita la juventud. Sí. Y ¿perdona? Del vinatero, sí. Sí. No, pero ahí ves como esa desaparición, ¿no? Pero no, con ese cuento, ¿no? Está ese tono, ¿no? Como un poco impersonal que cuenta la historia, ¿no? Pero también ahí esa nostalgia, ¿no? de la desaparición, de la destrucción, ¿no? Y esa retirada, ¿no? de rescatar algo, de la llave que se busca un lugar, ¿no? que parece que mantiene todo eso, lo que se está perdiendo. A mí me conmovió mucho, ¿no? Y vi un poquito esto en el otro... En el lago de Liyín. Lo que pasa es que en el lago de Liyín es verdad que lo hace desde... Bueno, y en el templo de la cumbre de bambú realmente, si lo piensas, tampoco hay magia. O sea, tampoco hay fantasía. Lo que pasa es que parece que entra más dentro de su universo que el lago de Liyín, que es como que de alguna manera yo creo, siempre estaba esperando como algo que no llegaba. Sí. Y a lo mejor es que habría que pensar si quizá él estaba pasando también por esa decepción personal que le llevó a hacer este cuento. Cada país aparentemente absurdos, pero que son preciosos. Este del templo, cuando hacen el banquete y necesitan para las peonías y siembran peonías como locos para que de alguna manera los cocineros puedan usarlas, es que de repente esos elementos que los cuenta así como de pasadita y te imaginas aquel templo rodeado de peonías, Sí. una belleza de sitio, las peonías buenas. Pues sí. No, hay una riqueza de imágenes, ¿no? Sí. Que con cada uno puedes pensar que puede hacer, ¿no? Casi un cuento, ¿no? Sí, Yo totalmente. creo que también influye mucho, si yo he entendido, el tipo de geografía que tiene la zona de la que nos está hablando. Yo creo que sí. Es una zona especialmente hermosa, si yo he entendido. O sea, es una zona grande de Mura del norte y esos colores, sino que es un sitio que debe ser precioso de ver. No sé si habéis viajado allí. Yo exactamente por esa zona no, cerca sí, pero por ese tipo de paisajes sí. Entonces yo realmente, por eso al principio sí que he puesto esas imágenes del lugar, porque es que me parece que son importantes y mucho en el templo de la cumbre de bambú, porque ese trayecto que también a veces fue difícil, como porque él, claro, se va viendo, pero él lo describe en muy pocas palabras, entonces también era difícil traerlo sin que sonara muy abrupto cuando él se ve en el autobús, pero ya se ve en el templo y hace ese juego todo el rato entre estoy aquí, estoy allí, salgo y entro de los túneles, veo esas montañas, no veo estas montañas. Creo que realmente ese paisaje y todo ese trasfondo cultural de su zona sale en los cuentos, todas esas leyendas. Fíjate, hablando de trasfondo cultural, eso yo lo he pensado muchas veces en las reuniones. Vamos a ver, en China ha habido una destrucción muy importante de ese sustrato cultural, ¿no? O sea, ha habido una gran destrucción. Yo ahora, hace poco, acabo de venir de Polonia y allí ya sabéis que han reproducido en Varsovia, ¿no? O sea, el barrio entero los han reconstruido exactamente igual, porque querían recuperar un poco, bueno, su siglo XII, su siglo XIII, que aquí quizás lo tengamos más. Entonces yo digo,
una gran parte de su sustrato cultural, no me estoy refiriendo a libros, sino a objetos, a templos, que aquí a lo mejor en Occidente, sobre todo en Europa, hemos conservado mucho, ¿no? Pero aquí la destrucción ha sido tan grande, o realmente en la parte rural se ha conservado mucho, es que no lo sé. A ver, concretamente en el Templo de Bambú, realmente refleja una realidad que bueno, pues durante la Revolución Cultural sí hubo una destrucción de mucho patrimonio cultural, mucha en los zonas rurales, ¿no? Sí, claro, y mucha en los templos. Esas fotos que he puesto es de zonas rurales, lo que pasa que del norte. No, es de un fotógrafo que lo hizo en el norte, no en el sur. Pero claro, eso ha sido así, ha habido muchas pérdidas en ese sentido de patrimonio. ¿Y están intentando recuperar de alguna forma o eso es que hay que recuperar? Yo creo que, bueno, claro, a nivel objeto es imposible, creo yo, pero creo que, claro que sí que creo que hay un esfuerzo, bueno, de hecho hay muchos templos que se han reconstruido con el tiempo. Muchos templos que son... Sí, eso existe en muchas zonas, de lugares que se han perdido y que con el tiempo se han vuelto a reconstruir. Yo no... Claro, sí que creo que hay un esfuerzo, bueno, no lo sé si Andreas estará de acuerdo, yo creo que sí que hay un esfuerzo por conservar o por reconstruir o revivir toda esa cultura que en un momento dado se ha podido perder. Pero lo que también me parece que hay en el libro es quizá por un lado reivindicar todo eso que se ha perdido y por otro lado el vértigo que da ese cambio tan rápido que ha sufrido el país en muy pocos años, que también se refleja muy bien en el templo de la Cumbre de Bambú. En este sentido me parece que por un lado habla del patrimonio y por un lado habla de algo mucho más sencillo que no tiene tanto que ver con el patrimonio cultural como con un cambio vertiginoso de una sociedad o de ciudades que se han desarrollado muy muy rápido. Bueno, yo creo que el cuento en gran parte es sobre ese problema, porque si piensas, claro, el monje, hay un monje que quiere recuperarlo porque quiere sacar puntos para ser reconocido y para el turismo, ¿no? Sí, para el dinero, ¿no? Y hay el otro que de una manera quiere mantener el espíritu, ¿no? Y lo mantiene sabiendo dónde está y no diciendo dónde está, porque tiene miedo que está usado. Yo creo que ese cuento es mucho de esto, ¿no? Es como queremos reconstruirlo, pero ¿en qué espíritu, ¿no? ¿Para qué sirve? Claro. ¿Qué vamos a hacer, no? Que si vamos a reconstruirlo y para que los turistas vengan y qué tipo de reconstrucción. Por eso ese cuento que más me gusta, porque, bueno, yo con lo fantástico, yo no, quizás no lo disfruto, pero aquí se plantean verdaderamente cosas con mucha, y lo trato con mucha sensibilidad, cosas muy, creo que del momento en China, ¿no? Sobre eso sobre el pasado. Recordar que solo hay dos monjes, Tres. Hay tres, sí. El que juega los videojuegos. Sí, hay tres, ¿no? El mayor, el que quiere profilarse y el que es quizás... Sí, bueno, eso creo que es universal, ¿no? que la vida espiritual está de capa caída un poco. Ahí también creo que ha sido ya no ponerle tantas notas al pie. Yo creo que si hubierais llenado los cuentos de notas al pie, no, creo que habría... Y ya que estáis aquí, ¿y las que están? Las que están a mí me parece que están bien porque están más que nada en el pabellón. Es cierto. No estorban, el pabellón rojo, que es donde más necesidad tienes de saber. En el pabellón rojo realmente hay muchas que yo las puse por empeño, por decir, si alguien realmente quiere hacer el ejercicio de localizar esta cita, que sepa dónde está. Entonces,
bueno, quizá esas podían no haber estado realmente, porque la frase, bueno, pero sí que ahí fue un poco empeño mío en decir, no, esta frase está y está aquí. Si has llegado a la lectura del pabellón rojo, ya te da igual que decir. El problema es que como lo chino en general es tan esotérico y tan poco abordables, y encima de lo que ahora necesitas, es que no consigues avanzar en la lectura. Mira, una de las cosas que sí que decidimos, por ejemplo, yo había puesto más notas, pero a lo mejor de cosas que realmente no eran necesarias, y una de las cosas que acordamos fue vamos a poner las cosas que no se pueden encontrar en Google. Muy bien, muy bien. Quiero decir, por ejemplo, el rockero que he puesto y el otro cantante se buscan y se encuentran. Entonces, eso no. Cosas como las pinturas que realmente no están traducidas, sí. Ese fue nuestro criterio para, bueno, pues si alguien quiere verlo, pues que ahí está. No fatiga, No. Yo creo que muy bien. Yo creo que podemos felicitarte y a Tira por una traducción espléndida. Ha sido un gusto leerlo, ¿no? Y también la traducción. Sí, la sesión contigo, esa segunda. Sí. Bueno, yo Muchas gracias. Creo que sí. Vamos a cerrar la sesión, aunque podríamos hablar aquí mucho más, pero como cualquier buen libro, da para muchas lecturas y también para muchos encuentros y reencuentros. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias, un placer. Hace justo ahora 2 años que estuve con Xiaohong. Ya veremos. A ver, cuándo ver. Bueno, quizás no vamos a tener que esperar 2 años para tenerte otra vez. Bueno, ha sido espléndido. Enhorabuena por esa traducción maravillosa. Y para cerrar, voy a anunciar ya la fecha de la siguiente sesión, que es el lunes 18 de diciembre, a la misma hora, ¿no? A las 7. Lo que todavía no puedo confirmar es el libro. Estoy confirmándolo con varias personas. Va a ser difícil después de un libro tan universalmente, digamos, disputado, de encontrar algo a la altura, pero ya he hablado con la biblioteca, vamos a comprarlo enseguida y enviarlo y informaros a través de nuestros canales de newsletter, ¿no? Para podéis, digamos, leerlo tranquilamente. Pero, por favor, apuntad el 18 de diciembre, el lunes, vamos a estar aquí, solamente con un poco más frío, espero. Y, sí, por favor. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Ha sido una velada muy, lo he disfrutado mucho y gracias, Teresa. A ti por a pesar de todas las dificultades que has tenido que venir. Submarino en la noche me ha gustado mucho, es un libro que tiene un lenguaje muy actual y habla de cosas de mucha fantasía. Por ejemplo, hay un relato que a mí me ha encantado, que es un meteorólogo, se llama El recorredor de nubes. Entonces es un funcionario que está obligado a mantener todas las nubes exactamente redondas, ¿no? Y es una fábula sobre el recorte de la libertad que el Estado totalitario acaba imponiendo. Es un libro de verdad que para leer más